¿Qué tal? Estamos con Pedro Cateriano, ex primer ministro, ex diputado, ahora escritor exitoso, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de su libro, de su último libro, que se llama Como él lo representa, sin anestesia, como es él, digamos, y como eran los políticos de antes, sin anestesia, ¿no? Gracias, felicitaciones, Pedro, por el libro, gracias por estar acá. Gracias, Pau. Buenos días, Josefina. Hola, ¿qué tal? Bueno, una pregunta sobre el libro, que lo que se revela en el libro es la relación fría, ¿no? Y que tuvo con el presidente Humala a partir de una anécdota, de algo que podría ser considerado una anécdota, pero al comienzo, o sea, que fue que cuando usted ingresa de ministro, el presidente Humala quería cerrar el Congreso. Ya estaba hasta acá del Congreso, muchos siempre estamos hasta acá del Congreso, pero en este caso quería cerrar el Congreso. Y eso es una revelación de su libro. ¿Podría contarnos un poco de esa experiencia? Bueno, el libro tiene como propósito dar cuenta de lo que ha sido mi paso por el gobierno y mis gestiones ministeriales. Y naturalmente un capítulo que ciertamente resultó complicado no solo escribirlo, sino vivirlo, fue el conflicto entre los poderes del Estado cuando asumí la presidencia del Consejo de Ministros en la recta final del gobierno del presidente Humala, que dicho sea de paso es un conflicto que se ha dado en nuestra historia republicana cuando los presidentes no han tenido mayoría parlamentaria propia. ¿Y acaso estos últimos 5 años simbolizan el periodo más dramático de la relación entre los poderes del Estado, que tiene que llegar a un fin? No podemos seguir con esta confrontación permanente entre los poderes del Estado, que ocasiona una inestabilidad política que se ve reflejada en las carencias de los gobiernos, como consecuencia precisamente de los cambios de ministros, que a su vez alteran la estabilidad del manejo de los gabinetes. Ayer se señalaba, por ejemplo, que somos el país en Sudamérica que en plena crisis sanitaria es el que más números de ministros ha cambiado. Yo escuchaba con interés la intervención de la médico intensivista, la doctora Mesa, pero ciertamente en el libro también explico parte de lo que significa la debilidad del Estado para su acción. Hay un capítulo referido precisamente a las compras que se titula La batalla de las compras militares. Y me pregunto qué sería hoy de la Fuerza Aérea si no tuvieran los 4 aviones Spartan que en estos instantes con los helicópteros están haciendo el reparto de las vacunas. ¿O qué sería de los modulares que adquirió la Marina de Guerra precisamente para estos casos de emergencia? Y hasta ahora los oficiales que participaron en esas adquisiciones continúan siendo sometidos en investigaciones en la Fiscalía del Callao. El libro, por lo tanto, refleja también lo que es la acción del Estado desde adentro. La doctora comenta, por ejemplo, el tema de Arequipa y dice, como fracasó el gobierno regional, tuvo que intervenir el Estado. Claro que tuvo que intervenir el gobierno nacional, pero porque hubo un fracaso del Estado a nivel del gobierno regional. Y ese es otro tema que también cuento, porque el libro llega precisamente hasta mi breve paso por la presidencia del Consejo de Ministros en la segunda ocasión. Esa segunda ocasión con el presidente Martín Vizcarra. Ahora mientras que hablamos, me llega un mensaje que se llama Monitora, que está chequeando la salud de los voluntarios de la vacuna de Sinopharm. Hemos sido voluntarios Paola y yo. Esta declaración que dio el expresidente Vizcarra diciendo que había sido voluntario ha sido desmentido por el Instituto Nacional de Salud. No, hasta ahora no hemos encontrado ninguna versión del expresidente ante esta revelación o esta afirmación de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo queda el expresidente Vizcarra
frente a una afirmación como esta, que todo, según lo que indica este comentario, este comunicado ha dicho algo que no es cierto, algo que es una mentira? Bueno, queda como lo que estamos pensando la mayoría, lamentablemente, y creo que hace mal en no salir a aclarar este pronunciamiento de la universidad. De repente no tiene nada que aclarar, porque lo que dicen ahí precisamente es que no fue voluntario, y él ha dicho que tomó la decisión valiente, además autodescribiendo una decisión suya, ¿no? Bueno, yo creo que toda autoridad democrática tiene la obligación de dar cuenta de sus actos. Y si en este momento la mayoría de la ciudadanía está cuestionando este acto realizado por el presidente Vizcarra, él tiene la obligación cívica como expresidente de la República de dar explicaciones. Y si ha mentido, como se afirma, lo que hay que exigirles o lo que deberían hacer de él es pedir públicamente disculpas por esta acción. ¿Esto sí calificaría como una incapacidad moral permanente si estuviera en la presidencia? No, precisamente en el libro menciono el caso sobre lo que ha significado para la estabilidad constitucional y política del país la malinterpretación de este precepto constitucional sobre la incapacidad moral permanente. Y cuento, por ejemplo, cuando se descubrió el caso de los narcoindultos de Alan García, a ningún parlamentario se le ocurrió acusarlo por incapacidad moral permanente. O cuando el expresidente Toledo se vio... No significa que esté bien, que no lo haya visto, sí. ¿Cómo? Está bien, ¿le parece que hubiera sido necesario a ver, es que la Constitución es muy clara. Al presidente de la República solo se le puede acusar durante su mandato por las excepciones que establece la propia Constitución. Disolver el Congreso al margen de la Constitución, impedir el normal desarrollo de las elecciones, salir del país sin autorización del Congreso. Por otras cosas, no se le puede acusar ni destituir durante su mandato. Ahora, si no nos gusta este precepto constitucional, hay que cambiarlo e ir, por ejemplo, a uno como en el sistema de la Constitución de los Estados Unidos, en donde al presidente se le puede acusar, es decir, iniciar un juicio político durante su mandato. Pero eso, después se les ha iniciado a todos. Con Trump comenzó un juicio político siendo presidente y ha terminado con él como expresidente. Claro, ahora, a lo que me refiero es que, claro que después se puede a todos, y así ha ocurrido con García, así ocurrió con Toledo, así ocurrió con Humala, así ocurrió con PPK, porque eso es lo que establece la Constitución. ¿Tiene consecuencias penales? El único funcionario público que tiene un fuero de protección especial, precisamente para darle estabilidad al esquema constitucional, es el presidente. ¿Tendría consecuencias penales la vacuna, que haya recibido la vacuna siendo presidente, el expresidente Vizcarra, de una compañía con la que podía llegar a firmar un acuerdo luego, por más que no se haya firmado ese acuerdo con Sinopharm durante su mandato? ¿Cómo queda en términos jurídicos penales el expresidente al haber recibido esa vacuna? Bueno, yo no soy un penalista, pero hay algunos abogados que ya han salido a aseverar en ese sentido. En todo caso, creo que el expresidente Vizcarra tiene que aclarar su participación y como cualquier ciudadano que si se le va a investigar, sea respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa. Y creo que no le hace bien, por lo menos de lo que es mi experiencia, no conozco en detalle cómo ha sido lo ocurrido, que él salga a aclarar, que creo que eso es lo que conviene para la salud democrática del país. Sí, para no seguir discutiendo este tema cuando hay temas tan cruciales como, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? La falta de oxígeno. Naturalmente, no solo la falta de oxígeno, también la falta de médicos. No se puede generalizar la tarea que han cumplido los médicos, enfermeras y personal sanitario ha sido heroica,
pero hay que destacar también que cerca del 30% del personal médico del Ministerio de Salud se acogió a la condición de persona vulnerable y no ha estado en el ejercicio de sus funciones médicas. Entonces, esta crisis también ha servido para desnudar las carencias del Estado. Una de las cuestiones que yo he criticado durante estos meses es la politización extrema del gremio médico. El doctor Ugarte apenas está menos de un día o 2 días en funciones y el colegio médico inmediatamente saca un pronunciamiento cuestionando su designación. Y esto es algo que ciertamente hay que rechazarlo. Si en plena crisis no sumamos esfuerzos, no impulsamos la acción gubernativa, ciertamente vamos a estar permanentemente en esta confrontación y en toda clase de cuestionamientos. La etapa del juzgamiento, de la formación de los juicios de valor, si hay responsabilidad penal o no, deberá ser una vez que concluya esta crisis. Pero este es un caso dramático y de una emergencia nunca vista, en donde hay que apoyar la gestión del presidente Sagasti. Eso es lo que yo he dicho antes de la crisis, durante la crisis, y lo voy a sostener al final. En plena crisis, estar cambiando, rotando ministros, me parece una irresponsabilidad absolutamente imperdonable. En la guerra con Chile que perdimos, también se hablaba mucho de la mezquindad de los políticos y de todos los líderes de facciones que peleaban entre sí sin pensar en que estábamos en plena crisis, digamos, del país. En este momento, digamos, la salida de la ministra Massetti ocurre en ese momento. ¿Qué opina de nuestra clase política y de esta cita al Congreso a la cual la llevaron a ella y a la primera ministra Violeta Bermúdez? Pau, creo que tampoco podemos generalizar que sea toda la clase política. La ciudadanía se da claramente cuenta de quienes actúan fundamentalmente con criterios políticos y partidarios, dejando de lado los intereses nacionales y los políticos que no lo hacen. Ciertamente es algo cuestionable, censurable, como lo acababa de mencionar. Uno puede tener una crítica contra la ministra Massetti, pero forzar su caída ministerial en plena llegada de las vacunas, en un proceso de coordinación de emergencia, me parece francamente algo delirante e imperdonable, ¿no? Claro. Y en esa crisis, pero no sé si hay alguna relación entre que la gente relacione lo que están haciendo cierta parte de la clase política y lo que estamos viviendo, ¿no? Hoy día salen las encuestas nacionales y en uno de los primeros lugares está Acción Popular, uno de los congresistas, Manuel Merino, y bueno, el partido impulsó la salida de Vizcarra y Manuel Merino estuvo 5 días en el poder y lideró una represión que causó la muerte de 2 estudiantes, ¿no? Entonces, yo no veo que se relacione a veces una cosa con la otra. Bueno, precisamente estos hechos los relato también en el libro, pero creo que influyen otros aspectos, otras cuestiones. Por ejemplo, el candidato de Acción Popular, Lezcano, se ha desmarcado completamente y ha condenado la conducta política de Merino, el usurpador, sí. Y también ha marcado distancias con la acción legislativa de la bancada de Acción Popular en el Congreso. Entonces, él ha tenido esta estrategia de marcar distancias. Hasta ahora parece que le va funcionando. Pero bueno, ya esa es una decisión de los votantes, de los simpatizantes que también libremente se forman su juicio de valor. Y el peso también de la Lampa, ¿no? De la historia bueno, de la Lampa en la memoria. Claro, si uno pregunta o hace una encuesta de cuál es el símbolo del candidato X o del candidato H, no lo recuerda, pero en cambio la Lampa
de Acción Popular sí es un símbolo reconocido por la ciudadanía. Y de otro lado, a diferencia de otros partidos, todavía Acción Popular, que dicho sea de paso, va a ser el único partido de dimensión nacional presente en estas elecciones, todavía tiene una maquinaria partidaria, tiene una infraestructura, tiene locales, tiene dirigentes, y en un contexto tan complejo como en el actual, donde la movilización, que es uno de los rasgos distintivos de las campañas parlamentarias, no se va a poder hacer como en otros procesos electorales, contar con esa maquinaria también es importante, ¿no? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la llave? ¿Cuál frase que conecte, y lo que sí que conecte a los políticos, a los candidatos a la presidencia? Porque realmente uno ve esta encuesta y es como todos bajitos, ¿no? Son como pitufitos, pero todos son chiquititos y como que, digamos, no hay nadie de arrastre. Bueno, precisamente el otro día conversaba con un periodista extranjero y me decía que una de las cosas que más le llamaba la atención es la falta de respaldo popular que hasta ahora se ve reflejada en las encuestas de casi todos los candidatos a la presidencia de la República. Creo que también es el momento, Pau, de exigirle a los candidatos presidenciales que expongan sus programas de gobierno, sus propuestas legislativas, las medidas urgentes a adoptar en el campo sanitario, en el campo económico, que son dos rubros sumamente complejos que deberá acometer el siguiente presidente de la República. Más aún, si como se aprecia ahora, lo más probable es que el siguiente presidente de la República no tenga mayoría parlamentaria propia en el Congreso. Y esta absurda ley electoral que tenemos y de reparto de curules como consecuencia de la reducción del Parlamento en una sola Cámara y de la disminución de curules, en donde para recordar, ¿no? Con 20 y tantos % Keiko Fujimori obtuvo 73 curules y que esta votación efectivamente no representa la voluntad popular debido a una distorsión legislativa que todavía no es corregida por el Parlamento y en donde repentinamente partidos que obtienen apenas el 9 o el 10% del voto popular en elecciones parlamentarias incrementan de una manera exagerada su número de curules porque luego vemos que varios partidos no van a superar la valla electoral, esos votos desaparecen y el reparto de curules se modifica como consecuencia de esta distorsión legislativa, repito, ¿no? Yo quería cerrar un poco con lo de cómo ve el futuro. Un poco, ¿cree que se venga alguna arremetida del Congreso contra el gobierno del presidente Sagasti y se vuelvan y lleguemos al plazo y se hagan las elecciones presidenciales en abril próximo? Yo creo que a pesar de todos los problemas y dificultades que hemos tenido, lo que renueva mi fe en el Perú es la movilización juvenil, sobre todo los actos realizados por los jóvenes para salir a defender a nuestra débil democracia cuando Merino usurpó al poder. Eso quiere decir que sí hay un futuro y que ese futuro está en manos de los jóvenes. Lo que hay que hacer ahora son tareas políticas, que son no solo responsabilidad de los que ejercen la función pública, también de la ciudadanía, del periodismo, de los gremios empresariales, sindicales, y las elecciones deben ser un momento de reflexión nacional para ejercer el voto con responsabilidad. Y en ese sentido hay que informarnos detalladamente de quiénes son los candidatos al Parlamento, de cuáles son las propuestas gubernativas que presentan los candidatos a la presidencia, porque es a través del voto la única manera que tenemos los ciudadanos de cambiar las cosas en el país.
pero ¿dónde ve acá? Estamos hablando de esta última foto, ¿no? Está George Forsyth, Johnny Lescano empatados en el primer lugar, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza empatadas en el segundo lugar, Daniel Urresti, Hernando de Soto y Julio Guzmán. ¿Hay centro, izquierda en el país? ¿Cuál es el centro? Porque la gente, ¿por dónde iría? ¿Iría izquierda, derecha? O sea, no se entiende ahorita dónde estamos en términos ¿qué intereses van más allá para los peruanos en la próxima elección de izquierda y derecha para usted? Y yo creo que al final las votaciones buscan un centro, que fue, por ejemplo, el éxito del presidente Fernando Belaúnde en las elecciones. Y de hecho, si un representante de la izquierda enfrenta a otro en la segunda vuelta, tendrá que moderar su propuesta electoral, que precisamente fue lo que permitió la victoria de Humala frente a Keiko Fujimori. Aceptar la propuesta de la hoja de ruta que planteó Vargas Llosa en esas elecciones, y que es algo que también comento en mi libro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la entrevista. Gracias a ustedes. El libro por delivery, a pesar de la cuarentena, en todas las librerías, así que bueno, ahí están, búsquenlo porque está muy apasionado y muy rápido de leer. Gracias, Pedro. Muchas gracias, buenos días, saludos. Gracias. Felicitaciones por el libro. Gracias. Gracias, Josefina. Gracias. Y bueno, terminando el programa, entonces, gracias a ese libro, Sin Anestesia. Y terminando el programa, yo creo, Pau, que yo quisiera agradecer el trabajo que ha hecho el investigador principal del estudio Sinopharm, el doctor Germán Málaga, que ha sido muy atacado en redes por las últimas noticias. Yo creo que las explicaciones le corresponden al presidente de la República, y creo que de nuestra parte, que somos voluntarias, no sé, en tu caso, en mi caso, reconocer el profesionalismo con que se viene llevando a cabo este ensayo, ¿no? Nos llaman todos los días, se preocupan por cómo estamos, y bueno, creo que este estudio ha ayudado a que tengamos también la vacuna. Sí, yo también me sumo a ese mensaje de solidaridad a favor de Málaga y el profesionalismo y cómo nos han tratado en la vacuna, ¿no? Porque todos los días están detrás nuestro, cómo estamos, es un esfuerzo de 12.000 voluntarios, pero no solo eso ha hecho Germán Málaga, también con su esposa Anita Zúñiga han hecho ese trabajo de médicos solidarios en momentos en los que, como decían la primera doctora que hemos entrevistado, que es Mónica Monzón, que no hay nada, no hay ni luz, que llueve y se malogra el hospital Goyeneche, que estaba hasta las patas. Entonces, realmente sí suena, digamos, suena a veces mezquino, pero en este país, desgraciadamente, hay momentos en los cuales los linchamientos públicos son mucho más rápidos que hacer que los análisis, digamos, de lo que ha pasado. Josefina, creo que se ha congelado. Y en nuestro país también lo que vienen haciendo los médicos. ¿Congelé? ¿Ahora sí? Sí, digo que en nuestro país también hay que resaltar lo difícil que es hacer investigación médica, y el doctor Málaga, junto con el doctor Fernando Mejía, un estudio sobre por qué, tratando de determinar las causas de la alta mortalidad en cuidados intensivos. Hicieron hincapié desde ese momento en la necesidad del oxígeno, de determinar a tiempo cuándo era necesario ir al hospital para tener ya para no llegar tarde al hospital, ¿no? Entonces eso creo que fue importante, y hicieron hincapié en los oxímetros, que ahora ya es una cuestión más conocida. Exacto. O sea, llegaron en el momento justo, hicieron el trabajo. Sí, y llegaron sí, te congelaste, pero el audio se escuchó, que tanto Germán Málaga como Fernando Mejía de la Cayetano Heredia dijeron en el momento justo la necesidad del pulso oxímetro. Y bueno, gracias, de verdad, gracias Anita, Zúñiga, gracias Germán Málaga, sé que no están pasando el mejor de los días, pero desde Diarios de Pandemia les expresamos nuestra solidaridad. Y será hasta el próximo. Gracias.